de una vez. Bueno, vamos a continuar. La última clase estuvimos hablando acerca de diferentes funciones que se tenían, viendo desde partir de esta gráfica se podrían formar otras que son muy importantes, como el escalón unitario, la gráfica la delta de Dirac, la gráfica de cajón, la gráfica de triángulo. Entonces, esas ahí ya tienen una relación específicamente de la gráfica de seno. Entonces, ahora vamos a comenzar a trabajar acerca de las funciones, de las señales que son pares o impares, que eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Pero permítanme un momentito, como que no está queriendo agarrar mi tablet. Permítame, solo voy a traer un cargador porque como que se descargó. Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar acerca de las señales pares e impares, que eso es algo importante en lo que vamos a ir viendo y tiene relación con lo que ustedes han estudiado anteriormente. Entonces, nosotros vamos a decir que una señal es par o es simétrica si cumple la igualdad de esta manera. Al momento de tener x de t, va a ser igual a x de menos t. Entonces, si cumple esta situación, la expresión va a ser par. Ahora, en el caso de aquí, a la hora que nosotros estamos diciendo que es simétrica, estamos diciendo que en la señal original es igual a su señal reflejada. Ahora, en el caso del impar, que inclusive si ustedes se dieron cuenta, si se recuerdan un poco acerca de esto lo vimos en Mate 1, que es impar cuando la expresión queda de esta manera. Más o menos lo vimos cuando empezamos a ver funciones. Entonces, nosotros decimos que es impar o es asimétrica si se cumple con esta condición, que x de t va a ser igual a menos x de menos t. Me hizo falta el signo de acá. Entonces, vamos a ir observando cómo podría quedar una señal par o una señal impar al partir de una expresión simétrica que podamos tener acá. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, que tengamos nuestro plano, tengamos nuestra gráfica de la señal. Entonces, en el caso de que tuviéramos esta expresión y la veamos reflejada en esta parte, ¿verdad? Entonces, imaginémonos de que tengamos una señal de esta manera. Entonces, nosotros estaríamos diciendo que la señal es par porque es simétrica, o sea, se puede reflejar viéndolo de forma gráfica. Ahora, en el caso de que fuera impar, vamos a tomar la expresión acá y quedaría de esta manera, como la que vamos a tener en este momento. Entonces, aquí va a quedar como es una forma asimétrica, ¿verdad? Que tengamos la función de esta manera. Entonces, aquí tengamos la expresión acá y que tengamos las señales así. Entonces, esta es la expresión impar. Sería la forma en que nosotros podemos ver si la función es impar. Entonces, en el caso de la parte par, es como decir que la señal original es igual a la reflejada o multiplicada por -1. Y en el caso de
la parte de la impar, nosotros podemos ver que se muestra una parte donde tenemos, por ejemplo, si aquí tenemos un punto X de t, por ejemplo, un punto X de t, entonces nosotros podemos ver que este sería menos X de menos t. O sea, ahí es donde nosotros podemos ir observando si esta expresión es par o impar, ¿verdad? Ahora, en el caso de la parte discreta, y esto también sucedería en el tiempo discreto, donde las relaciones simétricas y asimétricas van a cumplir de la misma manera. Entonces, en el caso del par, nosotros estaríamos hablando de que, que x del parámetro n va a ser equivalente a x del parámetro menos n. Y es impar en el caso de que nosotros tuviéramos de x de n va a ser equivalente a menos x de del parámetro menos m. Entonces, esto nuevamente lo podemos ir observando en las partes simétricas. Podemos ir haciendo un gráfico acerca del comportamiento que tendría los tiempos discretos, ¿verdad? Entonces, aquí en el caso de que tuviéramos esto, recuérdense que cuando hablamos de tiempo discreto, estaríamos hablando de que comenzarían a tener alturas, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros podemos ir observando el crecimiento de estos. Entonces llegaría a una altura máxima, pero el comportamiento es simétrico en el caso de compararlo a lo que tenemos en la parte positiva, ¿verdad? Aquí ya empezamos a ver que esto ya empieza a decrecer. Y esta sería una secuencia par. Ahora en el caso del impar, que vamos a ir observando nuevamente cómo sería la parte del comportamiento. Vamos a tener vamos a subir esto un poquito. Vamos a ponerlo con color negro. Entonces, ahora sí comenzamos a graficar. Y comenzaríamos a tener las partes aquí e ir incrementando. Y en el momento en que nosotros empezamos a incrementar nuestra secuencia, va a llegar un momento en que vamos a tener la misma parte acá y la misma parte acá. Entonces, esto ya empieza a disminuir su altura y siendo negativo, ¿verdad? Entonces, aquí ya serían las secuencias pares e impares, que se muestra una situación de paridad o que no es par en este caso. Ahora, lo que sí vamos a hacer en este caso, esto cumple tanto para la parte discreta como la parte continua, es que a la expresión que nosotros tengamos, eh, donde tengamos un corrimiento, vamos a ir llamando, por ejemplo, a cuando tenemos una expresión así, x, p de x, o de t, perdón. A esto sería una señal par. Y al momento, también esto sería para la cuestión que nosotros tengamos en el continuo, utilizaríamos P para señalar que estas expresiones son pares. Ahora, en el caso del componente impar, nosotros lo estaríamos viendo de esta otra manera. Y la parte continua que sería de esta otra manera. Entonces, nosotros podemos tener una expresión donde tengamos que la señal que nosotros vayamos a tener tenga una suma de una expresión par con una suma de una expresión impar. Que puede suceder y también en el caso de la parte discreta, que tengamos una combinación
de estos. Entonces ahí podemos ver la situación donde miremos que toda la secuencia que nosotros podamos especificar va a tener también componentes que pueden ser solo pares o puede ser que sean impares, pero también que tenga una mezcla en este caso. Ahora, miremos, por lo tanto, si podemos ir observando cómo se podría observar esto en el tiempo continuo. Porque en el caso de que nosotros estemos señalando que la expresión es par, en el caso de aquí, nosotros vamos a decir que para señalar que la expresión es par, vamos a tener un medio de x de t más x de menos t. Ahora, yo quiero que ustedes se pregunten o traten de contestar a esto. ¿Por qué en el caso de sumar x de t y x de menos t, lo multiplico por un medio para tener esta expresión que tengo acá? ¿Alguien que se le venga la idea? ¿Alguno? Bueno, es que anteriormente nosotros dijimos que estos son iguales, miren. Y al momento de sumarlos, esto me va a dar dos veces la misma expresión. Por eso pongo un medio para representar que la parte par, si yo sumo estas dos expresiones y lo divido dentro de dos, pues llegaría a tener al componente par. Pues podríamos ir haciendo la misma analogía en el caso de las señales impares. Si yo sumo x de t y en el caso de aquí resto x de menos t, como estoy diciendo que estos son iguales, entonces al dividirlo dentro de dos, tendría la expresión impar. Esto cumpliría también viéndolo desde la parte que nosotros podamos ver con el tiempo discreto. Recuérdense que esto es tiempo continuo. Estamos hablando de continuo. Ahora miremos en la parte del tiempo discreto. En el caso de que fuera discreto, pues sería la misma expresión que sería x de p, sería equivalente a un medio de x del parámetro n más x del parámetro de menos n. Y en el caso de que fuera impar, sería un medio de x del parámetro n menos x del parámetro menos n. Estaríamos hablando de esta situación que podríamos observar la paridad o que es impar en este caso. Bueno, no sé si hay alguna duda, por favor pueden ir preguntando. ¿No hay ni una duda? Claro, por el momento, ingeniero. Perfecto. Bueno, miremos en el caso, ahora hablando de las funciones de singularidad. Bueno, quiero ser muy específico en esto. Las funciones de singularidad van a ser modelos ideales que no aparecen en sistemas físicos, que es importante señalarlo, pero son buenas aproximaciones para poder lograr ciertas condiciones restrictivas en los sistemas físicos. Ahora, estas funciones de singularidad van a permitir evaluar las expresiones que sean muy complicadas y que de otra manera fueran difíciles de resolver. Entonces, aquí se inicia a estudiar algunas expresiones que van a ser importantes en el dominio del tiempo, tanto continuo y como las del tiempo discreto. Entonces, por eso en este caso, en este tipo de funciones de singularidad,
vamos a tener algo que vamos a conocer como la función signo. Y la función signo se va a caracterizar por cambiar el signo a partir del valor especificado en el tiempo que podamos tener. Entonces el signo, la función signo se va a representar de la siguiente manera. Tenemos signo de t, donde vamos a tener esta expresión, que va a ser -1, por ejemplo, cuando el tiempo sea menor que 0, que va a ser 0 cuando el tiempo sea 0, y que va a ser 1 cuando el tiempo sea mayor que 0. Si se recuerdan, esto tiene relación con lo que nosotros vimos a su vez en matemática 1 con la parte de las funciones a trazos. Aquí es donde empezamos a retroceder, a poder observar la aplicación de estas expresiones en estos temas. Entonces, si nosotros graficamos la función signo, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a colocar nuestro plano. Vamos a ir colocando que aquí estaría -1 y aquí estaría 1 positivo. Me disculpo por los perritos hoy que están haciendo mucha bulla. Entonces, vamos acá que dice que es -1 cuando el tiempo es menor que 0. Es 0 cuando el tiempo es 0. Aquí podemos observar que vamos a tener la parte de 0. Y después es 1 cuando el tiempo es mayor que 0. Ahí podemos observar ya directamente la parte de la función signo. Ahora, esta función signo, como les vuelvo a repetir, va a tener algunas características que van a ir señalándose en el caso de ir haciendo algunas variaciones. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos algunas modificaciones con decir el signo, la función signo de t menos un tiempo inicial, podríamos decir que es -1 cuando el tiempo es mayor que el tiempo inicial, que va a ser 0 cuando el tiempo es igual al tiempo inicial, y que va a ser 1 cuando el tiempo sea mayor que el tiempo inicial. Ahora, viendo esto con relación a lo que nosotros estamos haciendo en esta función, vamos a partir de hacer nuestro plano para poder observar cómo quedaría esta función a raíz de hacer estas modificaciones. Solamente que aquí voy a cambiar la escala, que voy a colocar que aquí está 1 positivo y que acá está -1. Y que aquí vamos a tener a t al tiempo inicial, vamos a decir en este caso. Entonces dice que va a ser, vamos a colocar con color rojo, va a ser -1 cuando tengamos que el tiempo es menor que el tiempo inicial. Va a ser 0 en este caso y va a ser 1 en este caso. Entonces aquí ya tenemos algo que nosotros vamos a ir observando o recordando. ¿Se recuerdan de los corrimientos de gráficas? Pues es ahí donde miramos esta aplicación en la función signo. Entonces, en el caso de aquí tenemos una función signo desplazado. Eso es lo que vamos a decirle a esta parte. Es una función signo desplazado. Desplazado por un tiempo sub 0. Entonces aquí podemos ver en un ejemplo donde se usa la función signo en que los esquemas de módulos van a tener filtros que van a tener como filtros en el caso de tener corrientes donde hay un corrimiento de fase precisamente. Y aquí esto se usa en los sistemas LTI, que vamos a ir conociendo
más adelantito, estos sistemas LTI son la parte donde se puede ver como un impulso. En el caso de los sistemas LTI, que lo vamos a estudiar más adelantito, me estoy adelantando con lo que voy a decir, pero van a utilizar una respuesta de impulso donde nosotros vamos a tener que va a ser h de t 1 partido pi t. Esta es la parte donde nosotros vamos a tener esta respuesta de impulso y que su frecuencia, la frecuencia de estas partes, van a estar representadas de esta manera, donde vamos a tener h de w y va a ser igual a menos la función del signo multiplicado por la parte imaginaria, ¿verdad? Que aquí es donde empezamos a utilizar inclusive esta parte de los signos imaginarios. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Como les digo, me estoy adelantando un poquito, pero para que ustedes vayan observando que aquí es donde nosotros tenemos estas situaciones. Ahora, viendo otro tipo de función, está la función que vamos a conocer como función impulso unitario. Que esta función de impulso unitario también es denominada como la delta de Dirac. Y también en el caso de verla en la parte de las secuencias eh, del tiempo discreto, que estaría también, o la delta de Kronecker. Bueno, aquí entonces esto se define como una función cuya duración en el tiempo es bastante corta, teniendo en el caso de cero como su amplitud y se acerca al infinito, que eso ya lo habíamos visto anteriormente, pero matemáticamente se va a representar de la siguiente manera. Vamos a tener delta de t que va a ser equivalente a infinito cuando el tiempo sea cero, pero va a ser cero cuando el tiempo sea diferente de cero. Y esto también lo podemos ver cuando hay un desfase, cuando hay un desfase de tiempo. Por ejemplo, si nosotros colocamos la delta de Dirac, de t menos t sub 0, podemos ir observando que aquí esto va a ser infinito cuando el tiempo sea igual al tiempo inicial y va a ser cero cuando el tiempo sea diferente al tiempo inicial. Entonces miremos la parte gráfica para poder observar esta situación. En el caso de la primera, vamos a ver por aquí. Entonces dice que la parte de esto va a ser cero en todo lo que sea diferente de cero. Aquí va a ser cero. Pero en el caso de cuando es cero, esto va a ser infinito. Por eso le vamos a colocar que esto sigue creciendo a infinito. Vuelvo a repetir que esta sería la delta de Dirac. Ahora, una delta desplazada llegaríamos a tener en el caso de aquí, donde decimos de que, bueno, aquí vamos a poner que este es cero, ¿verdad? Y en el caso que tengamos un corrimiento, por ejemplo, que aquí tengamos cero, vamos a dejar nuestro plano aquí. Y entonces, en todo lo que nosotros logremos ver acá, esto va a ser cero. En todo lo que sea el tiempo diferente del tiempo inicial. Y acá, este sí va a ser hasta el infinito, tomando en consideración la parte desplazada. Entonces, esta sería una delta desplazada. ¿Dudas, jóvenes? ¿No?
Bueno, Ahí solo se desplaza T menos TO. sí, en este caso estamos hablando de cualquier situación donde haya un desplazamiento, se va a tener este comportamiento. Por ejemplo, si en el caso de este fuera positivo, el desplazamiento va a ser hacia este lado, ¿verdad? Que es lo que se recuerda que eso lo vimos en Mate 1, Octavio. Sí, 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 me acuerdo. Lo Sí. habíamos visto con funciones senoidales y cosenoidales, no estoy mal, E- Inge. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces en este caso la función de la delta, de la función de impulso unitario, la podemos construir acercándonos de todos los costados de la función rectangular, pero aquí vamos a tener algo importante. El área de esta expresión va a ser igual a 1. Entonces, por eso es de que cuando nosotros evaluamos de, de la función desde menos infinito hasta infinito, la delta de Dirac, es por eso que esto va a quedar igualado a 1. Esto es porque se mantiene el área viendo desde cualquier momento en que nosotros podamos tener al momento que esto va a tener su crecimiento. Entonces, viendo las situaciones, aquí podemos ver algunas partes de simetría que podamos tener o partes de propiedades de las deltas que podemos tener en este caso de la simetría. Que hay una simetría cuando tenemos delta de t y esto es equivalente a delta de menos t. También vamos a tener otra propiedad que sería la escala de tiempo. Que en el caso de que yo tenga una delta multiplicado por un valor en t, esto nos va a quedar equivalente a 1 partido el valor absoluto de a de la delta que nosotros podamos tener. Y también podemos ver en el caso de la multiplicación que podríamos tener en este caso. Que si nosotros tenemos una señal x de t y lo multiplicamos por una delta que va a ser desplazada, que podemos tener en este caso, esto también puede ser equivalente a que nosotros multipliquemos esta señal con el tiempo desplazado al tenerlo con esta delta desplazada. Entonces ahí podemos ver en este caso la situación que se tendría en consideración en esto con el x de t continua en el tiempo desplazado. Y otra cosa que podemos tener es de que va a ser selectiva. En el caso de aquí, que nosotros miremos que sea selectiva, selectiva, o selectividad, esto va a suceder en el caso de aquí, que nosotros tengamos que la delta, que la integral definida de a b, x de t, multiplicado por la delta desplazada, de t, va a ser igual a y la integral definida de a b de x de t con la delta que nosotros tengamos de t sub 0 menos t, o sea, se cambiarían estos dos de posición, y esto sería equivalente a x de t sub 0. Que eso es algo que nosotros podemos tener y una propiedad que sea selectiva. Entonces aquí podemos ir observando las situaciones y tomando en cuenta esta parte que nosotros tenemos aquí, si A, por ejemplo, es menor que el tiempo inicial y B es mayor que este tiempo, entonces nosotros vamos a decir que la función va a ser igual a 1
Y aquí habría una modificación, porque tendríamos que decir que la integral de a a b de la delta de t menos t sub 0 de d de t, esto va a ser igual a 1, siempre en el caso que cumpla la condición que estamos señalando en este caso. Ahora, usando las propiedades de simetría, de multiplicación y de selectividad, como las que acabamos de ver, de cualquier tiempo continuo, también puede ser representada de esta manera, que de x de t, y hacer una modificación, utilizar otro parámetro, cambiando estas situaciones, diciendo desde menos infinito hasta más infinito. Y aquí el cambio sería de variable. En este caso el t sub o se sustituiría como tau. Entonces esto sería x de tau multiplicado por la delta de t menos tau. Y acá ya lo que se evaluaría sería sobre tau. Que sería de aquí, tomando de ahí las señales continuas y viendo las secuencias discretas, viendo en este caso ya parte de las secuencias discretas donde hay impulsos retardados. Lo que sucede es de que cuando nosotros utilizamos estas desfases es donde nosotros miramos algún tipo de impulso retrasado. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces cuando ustedes encienden la tele o cuando han dado un teclazo o cuando están trabajando en algún momento, las cosas no funcionan instantáneamente, entonces hay un retardo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a visualizar estos tiempos que estamos señalando aquí de retardo. Muy bien. Ahora en el caso de la función de escalón unitario, ahora este se va a definir como una función que tiene valor 1 a partir del instante del tiempo, podríamos decir T sub O, y esto se va a representar matemáticamente de la siguiente manera. Vamos a representarlo como 1. Y va a ser 1 cuando el tiempo sea mayor que 0. Y va a ser 0 cuando el tiempo sea menor que 0. Es lo que nosotros hemos estado mencionando en el caso de, por ejemplo, al encender un foco, al presionarlo. Entonces, va a quedar encendido al momento en que nosotros lo instalemos, ¿verdad? Lo activemos. Entonces, aquí va a quedar es 0 mientras nosotros no presionamos. Ya cuando nosotros presionamos, ya esto ya tiene un impulso y queda fijo hasta que nosotros quitemos la situación de tener el enchufe, ¿verdad? Ahora, y esto también podría verse como un tiempo desplazado y la función que sea t menos t sub o, que va a ser 1 cuando ya tenemos un retardo y va a ser 0 antes del retardo. Entonces, miremos acá. Vamos a señalar que el retardo está por acá. Entonces, en toda esta parte va a ser 0. Y aquí empieza ya a activarse y ya empieza a funcionar. Entonces, esta sería de una manera similar a lo que vimos anteriormente. Entonces, dado que cualquier señal continua o discreta, las podemos representar mediante funciones escalones, estas también se usan frecuentemente para un análisis de señales. Y la utilidad, pues vamos a ir observándola siempre conforme vayamos desarrollando la clase. Entonces, ahora es importante señalar que existe una relación entre la función de escalón unitario
y la función de impulso unitario. Entonces, esto es partiendo de lo que nosotros hemos visto anterior. Por ejemplo, al momento en que nosotros cambiamos a con infinito, a b con t y al x de t con 1. Entonces nosotros podemos ver ya la relación precisamente teniendo desde menos infinito hasta t de x de tau multiplicando por la delta de tau menos el tiempo sub 0 de d de t. Y esto va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta t de delta de tau menos el t sub 0 de t. Y esto es equivalente a decir que que va a ser 1 cuando el tiempo sea mayor que el tiempo sub 0 o va a ser 0 cuando el tiempo sea menor que el tiempo sub 0. Entonces ahí estamos ya viendo una relación con lo que nosotros vimos anteriormente. Se hace una relación partiendo de la función escalón unitario y la función de Oiga, impulso perdone, unitario. Dígame. ahí donde t son iguales, t mayor que t, Vamos a ver. eh, ¿En en la dónde? derecha, en la ecuación a la derecha, ¿Esta? más a la derecha, ¿Esto? sí, ahí son iguales, t mayor Sí. que t. Ah, perdón. Sí, tiene razón. Aquí es cuando es menor. Lo coloqué Ok, muy bien. Gracias, Octavio. de nada. Bueno, entonces viendo la situación acá, eh, tomando en consideración, aquí podemos señalar que esta ecuación que acabamos de señalar ahorita corresponde a la definición de escalón unitario. Entonces nosotros podemos señalar, ya concluyendo, que en el caso de tener la integral de menos infinito hasta t, de la delta, de tau menos t sub 0, esto va a ser igual al escalón unitario desfasado. Entonces, a esto ya lo podemos ir colocando y teniendo presente para poder utilizarlo. Entonces, cuando miramos una delta de Dirac o una delta de Kronecker, donde haya un desplazamiento y la integral esté de menos infinito a t, esto va a ser lo que nosotros vamos a conocer como un escalón unitario ya desplazado. Ahora, haciendo la diferencial en ambos lados de la ecuación, si nosotros hacemos la diferencial en ambos lados de la ecuación, lo que nos va a quedar aquí es delta de tau menos t sub 0. Y aquí nos quedaría la derivada de d de t del escalón unitario. Entonces, para este caso, el dominio de tiempo es discreto y hay más funciones de singularidad que se van definiendo desde las secuencias discretas que van a ser útiles para construirlas y representarlas de otras señales, entre las que podemos ir señalando que puedan representarse de esta manera, es la secuencia de impulso unitario. Entonces, la secuencia de impulso unitario, esta va a ser prácticamente la delta de Kronecker, que va a ser equivalente a 1 cuando n es 0 y a 0 cuando n es diferente de 0. Pero también cuando hay un desplazamiento. En el caso de tener un desplazamiento, en este caso el parámetro sea acá, el que vamos a tener desplazamiento va a ser 1 cuando n sea igual a k y va a ser 0 cuando n sea diferente de k. Entonces, vamos a observar las gráficas que nosotros podamos tener en este caso. Vamos a ir señalando.
A ver, aquí. Vamos a copiar esto para tener los dos lados. Y vamos a mover esto para acá. Bueno, entonces vamos a decir que esto es 0. Va a ser 0 en estos puntos. Pero cuando es 0, llegaríamos a tener 1. Noten esto a diferencia de lo anterior, porque en el anterior, en el caso de las deltas, nosotros llegábamos a infinito. Pero en el caso de, viendo ya lo de crónica, esto llegaría a ser solamente un impulso de 1, que es lo que nosotros podemos ir observando acá. Ahora vamos a señalar que aquí hay un desplazamiento, que aquí estaría acá. Entonces esto va a tener prácticamente su desplazamiento y a partir de aquí es donde sube 1. Vamos a poner acá que esto subió 1, porque a estas se miden por, o se van viendo por sus alturas, ¿verdad? Y esta sería, nuevamente, como les digo, viendo la delta de Kronecker. Ahora viendo desde el impulso unitario, cómo se miraría esta situación. Vamos a bajar un poquito. Solo que vuelvo a repetir que ustedes quiero que miren que en el caso de la delta de Kronecker llegamos hasta 1, ¿verdad? Obviamente aquí, en el caso de tener un impulso unitario, llegamos a 1 y esto permanece en sus alturas, ¿verdad? Igual en el caso de que nosotros tengamos ya un desfase, todos estos van a ser 0. Y a partir de acá tenemos los valores que son 1. Y ahí podemos ver la diferencia entre el impulso y la delta en ambos casos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, Hasta el momento no hay. muy bien, gracias. Bueno, entonces, aquí estamos ya viendo algunas situaciones específicas de la secuencia de impulso unitario y la secuencia de escalón unitario, que no las he colocado acá, pero la voy a colocar aquí a la par para que la tengamos. Este sería el impulso unitario y vamos a poner la secuencia de escalón unitario. En el caso del escalón, pues sería U del parámetro n y es 1 cuando n es mayor o igual que 0. Y es 0 cuando n es menor que 0. Y en el caso de tener ya un desfase, va a ser 1 cuando n sea mayor o igual que k, o va a ser 0 cuando n sea menor que k. Y ahí podemos tener ya estas situaciones donde vamos observando estas propiedades específicamente. Muy bien. Y ustedes me dicen, ¿puedo seguir avanzando? Ingeniero, pero ¿me puede repetir lo último? Que se me desconectó la compu. No tenga pena. En el caso del escalón unitario, bueno, la diferencia entre el impulso y el escalón unitario es de que en el caso del impulso va a ser 1 cuando n sea 0, o va a ser 0 cuando n sea diferente de 0. Ahora viendo la secuencia de impulso desfasado, va a ser 1 cuando n sea igual a k, o va a ser 0 cuando n sea diferente de k. Y en el caso del escalón unitario va a ser 1 cuando n sea mayor que 0 o va a ser 0 cuando n sea menor que 0.
Viéndolo desde del escalón unitario desfasado, va a ser 1 cuando n sea mayor o igual que k, o va a ser 0 cuando n sea menor que k. Prácticamente lo que estamos señalando es estas gráficas que hicimos en este momento. ¿Estamos? Gracias, sí. Muy bien. Bueno, en el caso de aquí, en el dominio del tiempo continuo, existe una relación ya estrecha entre la secuencia del impulso unitario y la secuencia del escalón unitario. Gráficamente ya lo podemos ver ahorita en este momento que lo estamos proyectando en pantalla acerca de la delta de Kronecker y la diferencia del escalón unitario que se representa con el valor de 1. Entonces, el escalón unitario retardado en un instante de tiempo puede ser representado también de esta manera. Nosotros tengamos la delta del parámetro n y este sea igual al escalón unitario de n menos el escalón unitario desfasado desde un tiempo 1. Entonces, esto va a ser equivalente a la delta de Kronecker que nosotros podríamos ver. Porque si yo voy quitando las partes de donde tenemos el 1, ya se volvería una delta de Kronecker. O sea, si quitamos estas partes de 1, llegaríamos a tener lo mismo que tenemos al quitar estas otras que tenemos acá. Eso es lo que precisamente se está observando en este caso. Ahora, en el caso de la secuencia de escalón unitario, ya viéndolo desde de lo que estamos viendo ahorita del parámetro n, el resultado de la suma infinita que nosotros podamos tener con la delta de Kronecker, definida de las posiciones de los valores que están en el eje X, podríamos señalar que el escalón unitario sería igual al sigma que nosotros podamos tener desde k, que es igual a 0, hasta infinito de la delta de n menos k. Si ustedes se dan cuenta, en el caso del tiempo discreto, nosotros utilizamos ya sumatorias. En el caso del tiempo continuo, nosotros ya trabajamos directamente con integrales. Y es por la misma situación que nosotros vamos observando en este caso, por las mismas gráficas que tienen. Entonces, como hemos hablado, las señales o secuencias discretas pueden construirse o representarse mediante las secuencias de impulsos que sean individuales, y cada uno de los que podamos tener en este acompañamiento por su mismo peso corresponden a la amplitud que lo va a ir representando en este caso. Para la señal continua, nosotros ya sabemos de que utilizamos el tiempo de x de t, que es sometida a un proceso de discretización, y la secuencia resulta, la respuesta resultante llegaría a x del parámetro n. Entonces, esto es pasando por el tiempo el proceso de discretización para llegar a esta situación. Entonces, esto está conformado por varios valores que van a corresponderse de los pesos individuales al instante de cada tiempo, como lo que podemos ir teniendo en la muestra. Y por esa misma razón, entonces, cada valor que tengamos de la secuencia discreta va a tener su representación matemática en términos de las funciones e impulsos. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga x del parámetro k, delta del parámetro más menos k, que tengamos ahí lo positivo y lo negativo. Y en el caso de aquí, va a ser x de k cuando n sea igual a menos más k. Sería en este caso, se cambiarían estas situaciones.
Ya sería lo inverso en el caso de aquí. Y va a ser 0 en n cuando esto sea menos más k. Ahí vamos a tener una situación específica. Entonces, podemos ir notando algunos puntos que esto nos va a ir señalando algunas situaciones con las amplitudes individuales que podamos tener. Entonces, supongamos que nosotros tenemos la delta de n más menos k. Y esto nos va a indicar la posición del x de k. Entonces, esto va a indica la posición de la muestra que vamos a señalar como x de k. Entonces, para ser más específicos, en el caso de tener una secuencia como por ejemplo, la que vamos a ir representando matemáticamente, por ejemplo, que tengamos que x de n sea igual a las siguientes alturas. Por ejemplo, que sea 0.5 la primera, 1, 2, 1.5, 0, 1, 0.5 y 2. Bueno, entonces, si ustedes van a denotar que en este caso yo voy a colocar una flechita para acá. Entonces, esta posición es donde nosotros encontramos los pesos de los valores y se usa este símbolo para indicar el origen de la secuencia en el eje del éxito, ¿no? Así que nosotros podemos decir que si nosotros tenemos acá el x de menos 3, partiendo de acá, porque aquí tendrías, este sería nuestro 0, este sería menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, x de menos 3 sería 0.5, x de menos 2, que sería 1, x de menos 1, que sería 2, y el x de 0, que como aquí lo estamos señalando, este sería el 1.5. La x del parámetro 1, que tendríamos que esto sería 0, según porque aquí ya comenzamos con los positivos. X del parámetro 2, que sería 1. X del parámetro 3, que sería 0.5. Y por último, X del parámetro 4, que llegaríamos a tener 2 en este caso. Entonces, al usarlo con la ecuación, nosotros podemos ir viendo que la secuencia que nosotros podemos ir teniendo va partiendo de lo que vimos anteriormente, podemos ir relacionándolo de la siguiente manera. Esto lo voy a utilizar en la siguiente hoja porque no me va a caer aquí. Entonces nosotros podemos decir que x de n va a ser igual, ¿se recuerdan a esta parte de lo que estuvimos señalando? Vamos a ver, por aquí estaba. Aquí es donde nosotros vamos a ir utilizando esto, pero en la parte discreta. Entonces, vamos a señalar y vamos a tener a x de menos 3 con la delta de n más 3. O sea que en este caso, como estamos tomando acá los valores positivos, aquí se cambiaría porque esto sería como decir n menos 3. Pero como este es menos 3, ya se vuelve positivo, ¿verdad? Ahora, en el caso de ir sumando lo demás, el x de menos 2 multiplicado por la delta n más 2. Y así nos vamos con lo demás. X de menos 1 con la delta de n más 1. Y en el caso de este, donde ya tenemos esta parte de x de 0, pues obviamente acá se multiplicaría por la delta solamente de n. Ahora miremos acá, cuando ya tenemos los positivos. Aquí va a ser x de 1
multiplicado por la delta, que tendríamos n de menos 1, más x2 por la delta de n menos 2, más x3 por la delta de n menos 3 y x4 por la delta de n menos 4. Entonces, ya tomando la parte de los desplazamientos por los pesos que tienen, nosotros dijimos que el 0.3 es igual a 5. Entonces, esto sería como decir 0.5 de la delta de n más 3. Más, en el caso de aquí tenemos que es 1. Esto va a ser multiplicado por n más 2. Más, en el caso de menos 1 nos quedó 2. 2 veces la delta de n más 1. Más el x de 0, que nos queda 1.5. 1.5 por la delta de n. Más 1, que sería 0. 0, prácticamente esto desaparece. X de 2, que sería 1 por la delta. Cuando tenemos 1, podemos ir quitando el 1, porque ya sabemos de que cuando no hay un valor, esto se representa como 1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos por la delta de n menos 2. En el caso de 3, tenemos que 0.5 por la delta de n menos 3. Y por último, el 4, que representa el 2, que va a ser 2 veces la delta de n menos 4. Entonces, en la forma general, nosotros vamos a tener la secuencia discreta, que va a ser representada por los pesos, que en este caso x de n prácticamente va a ser la sumatoria que nosotros tengamos de k y desde menos infinito hasta infinito de x de k por la delta de n menos k, que es ahí donde nosotros estamos observando que x de k va a representar con los pesos correspondientes para la muestra que tengamos n es igual a k. ¿Alguna duda con lo que acabo de hacer en este momento? Por favor, pueden ir preguntando. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, como no hay dudas, vamos a pasar entonces a hacer nuestro ejercicio, que va a ser, Perdón, ¿podría pasar esa lista a la otra para que se entienda más fácil? ¿cuál? ¿Esta? Esta, sí, ¿A dónde? en la que le sigue, para que... ¿Y? Ese sí, ¿es posible? Vamos a ver si tal vez lo vamos a poner más pequeño. Ok, Vamos a ver si nos deja. Ahí está. ¿Estamos? gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio muy similar a esto. Yo voy a pasar desde esto y ustedes van a llegar a hacer las sumatorias de deltas. Entonces vamos a señalar que en el caso de aquí vamos a tener x de n, donde vamos a tener los siguientes pesos, que van a ser 4, 3, 5, 0.1, 0.5, 3, 5 y 6. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro 0? Nuestro 0 va a estar aquí. Bueno, entonces vamos a poner un pausa para que ustedes empiecen a trabajar. Haciendo comparación con lo que nosotros hemos estado trabajando en este momento es precisamente con el 3.5 de Sapkowski, nosotros donde miramos una función par y una función impar, solamente que en este caso nosotros la estamos viendo como señales. Otra cosa más que es importante que lo tengamos presente va a ser los desplazamientos, que por ejemplo en el caso, y esto sí lo voy a ir copiando para que ustedes lo tengan a la mano. Si yo tengo un desplazamiento de X, por ejemplo, en el caso de acá, vertical. Entonces, si yo tengo una función que le estoy sumando,
Puede ser de que la expresión total suba los mismos valores, o sea que los valores de X permanezcan, pero a los valores de B yo les sume estos valores y vayan subiendo. Entonces la gráfica original es la que tenemos en azul y la gráfica ya con el desplazamiento es la que tenemos con rojo. Si ustedes se dan cuenta, todos los valores de Y se le están sumando esos valores. Ahora en el caso de que tengamos que C es negativa, lo que va a suceder es de que a los valores de Y son los que se le van a restar los valores y por eso es de que nosotros miramos un desplazamiento horizontal, vertical, tanto para arriba como para abajo. Esto pues también nosotros lo podemos ver en desplazamientos horizontales, como los que podemos ir viendo en este caso. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que así lo tengan ustedes completo. Entonces, porque esto tiene relación con lo que nosotros vamos a ver ahorita. Entonces, si ustedes observan, en el caso de del desplazamiento horizontal, esto funcionaba al contrario. Si yo tenía menos C, esto se iba, los valores de X eran los que se iban a sumar con C y el valor de B iba a permanecer. Entonces, en este caso, el desplazamiento es hacia la derecha cuando es negativo y hacia la izquierda cuando es negativo. O sea, que le vamos a restar a los valores de X, C, cuando tenemos el signo más, y le vamos a sumar los valores de C a X cuando tenemos menos en la expresión. Eso mismo va a suceder también en la parte de las señales que vamos a ir observando. Otra parte que es importante es la comprensión y elongación de una gráfica. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos un valor que esté multiplicando a la función, si ustedes se dan cuenta, el valor está fuera de la función, por eso afecta en Y y no en X. Entonces los valores de X van a permanecer, pero los valores de Y van a ser multiplicados por ese valor. Por ejemplo, si yo tuviera 2, va a ser 2 por el valor que tenga acá en todos los valores de Y es como se va a tener la elongación. Ahora, si la expresión de C es pequeña, lo que va a tener es una compresión, se va a hacer más pequeña. Entonces, en este caso, es como que yo dividiera, si tuviera un valor y este C estuviera entre 0 y 1, por ejemplo, si yo multiplicara por 0.5, entonces es como que si dividiera dentro de 2 en los valores de Y y los valores de X van a permanecer. Ahora, en el caso de los valores de X, sucede de forma inversa, que era lo que habíamos estudiado cuando estábamos en este momento por acá. Y vamos a ver por aquí. Por ejemplo, aquí los valores, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuándo voy a saber que se va a hacer una modificación en X y en Y? Cuando los valores de la función están dentro, van a ser en X y cuando están fuera de la función van a ser en Y. Pero esto actúa de diferente manera. Por ejemplo, si yo multiplico por un valor mayor que 1, la gráfica se va a comprimir. Pero si yo voy a multiplicar con un valor que esté entre 0 y 1, la gráfica se va a enlangonar, que es lo que sucede en este caso. Si hay dudas, por favor pregunten, aunque este tema ya lo habíamos visto en Mate 1, vuelvo a repetir. Y estas son las funciones a trazos que nosotros estuvimos viendo. Bueno, entonces con relación a esto que tenemos, vamos a ir viendo algo que se llama, que vamos a llamar como, siempre tomando el tiempo, el desplazamiento y el escalamiento. Son los términos que van a ir cambiando. Bueno, entonces, por ejemplo, que tengamos una señal x de t y que esté desplazada en el tiempo de la cantidad, si la variable dependiente de t va acompañada por una operación suma o una diferencia,
en la misma cantidad que se puede expresar de la siguiente manera como X t menos más t sub 0. Entonces el signo menos, el signo menos significa un retraso, un retardo en el tiempo. Y el signo más, por el contrario, va a señalar un adelanto en el tiempo. Es importante que podamos ir resaltando que el retardo, como el adelanto para una señal, se representan por medio de desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda que nosotros podamos tener. En el momento de la señal se puede, va a haber una reflexión en X o en el eje de las abscisas, que también lo podemos llamar así, cuando tenemos una multiplicación de t, de menos t. Entonces ahí va a haber una reflexión en el valor, los valores de X prácticamente. Entonces aquí va a haber una reflexión para que lo tengamos en consideración. Es decir, que para el retardo se realizará un desplazamiento hacia la izquierda y para el adelanto una a la derecha. Ahora miremos en el caso del escalamiento, que es otro término que vamos a ir conociendo. El escalamiento en el tiempo. Bueno, tenemos, siempre tomando en consideración que tenemos la señal x de t, esta va a ser escalada si la variable que nosotros tenemos acá como la variable independiente, que va a ser el tiempo, se ve afectada al multiplicarse por un valor de a. Por ejemplo, que nosotros tengamos x de a de t. Entonces, ya no importando el valor que nosotros tengamos, siempre si es positivo o es negativo, si es mayor que 1, entonces la señal se va a comprimir en ese factor. Ahora, si la magnitud de la señal es menor que 0, menor que 1, perdón, que esté entre 0 y 1, lo que va a suceder es de que la señal se va a expander, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, en el proceso de escalamiento, todos los puntos del eje en el tiempo, donde va a estar definida la señal, cambian a nuevos valores con el resultado de la multiplicación de los mismos por el inverso del factor del escalamiento que nosotros tengamos. Entonces, imaginémonos que nosotros tengamos una señal, que va a ser la señal x de t, que va a ser, perdón, y de t, vamos a llamar en este caso, y de t, que va a ser igual a x 3 medios de t menos 2. Entonces, nosotros vamos a señalar que la señal original o la señal a transformar va a ser la siguiente. Esta la que vamos a colocar aquí es la señal original. ¿No? Entonces aquí vamos a tener valores como menos 1, menos 2, aquí estaría 0, 1, 2, que podríamos tener en este caso. Vamos a bajar esto un poco. Ahí estamos. Bueno, entonces en Y vamos a llegar hasta el valor de 2, que sería 1 y 2. Entonces miremos, vamos a utilizar el color azul para hacer nuestra gráfica. Y la gráfica original que nosotros tengamos sea esta que estoy colocando aquí. Entonces, ¿cuál sería la transformación al ver esto que nosotros tenemos acá? Bueno, primero pues podemos hacer la modificación de ir viendo la señal y cómo se puede ir modificando primero en los valores con este menos 2. A ver, ¿qué sucedería con la señal con este menos 2 que nosotros tenemos acá? Es simple. Lo que va a hacer es de que va a haber un corrimiento, pero el corrimiento ¿hacia dónde va a ser? Hacia la derecha. Hacia la derecha, exactamente. ¿Y cuánto nos vamos a correr? 2. 2. Entonces esto llegaría 2 para acá, 2 para acá. Esto llegaría aquí.
y esto llegaría acá. Entonces aquí ya tendríamos esta parte donde estamos diciendo, por ejemplo, esta la señal que podríamos decir como x de t inicial. Ahora esta sería x de t menos 2, que aquí ya hay una situación que podemos ir observando en este caso. Bueno, ahora, ¿cómo le hacemos para el caso del 3 medios? Recuérdense que para el caso de 3 medios, nosotros vamos a multiplicar a los valores de x, que es lo que vamos a ir haciendo. Es donde nosotros vamos a ir modificando estas situaciones. Entonces, vamos a ver. ¿Por cuánto tendríamos que ir multiplicando los valores de x? Va a ser una, bueno, mejor dicho, va a ser una elongación o una comprensión de nuestra gráfica. ¿Qué dicen ustedes? Elongación. Va a ser una comprensión, va a ser. Porque el valor es mayor que 1. Entonces, prácticamente a los valores los vamos a dividir con 3 medios. Por ejemplo, en el caso de acá, si ustedes dividen 1 con 3 medios, vamos a ir cambiando todo esto. 1 con 3 medios, aquí llegaríamos a 2/3. 2 dividido 3 medios, esto nos va a quedar 4/3. 3 dividido con 3 medios, esto nos va a quedar 2. Y 4 dividido con 3 medios, esto nos quedaría 8/3. O sea que la gráfica se hizo más pequeña. Aquí llegábamos hasta 4, ahora aquí llegamos hasta 8/3, que eso es lo que nosotros podríamos observar acá. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda que tenga? Y que fue solo en el eje X, ¿verdad? Que se comprimió. Exacto, solo en el eje X. Entonces esa sería la nueva situación en este caso. No sé si está claro, ¿hay alguna duda? Pueden preguntar. Voy a hacer otro ejemplo, disculpe. Va, está bien. Miremos, en el caso de que tengamos la señal original, vamos a considerarla de esta manera. Vamos a tener aquí menos 2, menos 1, 1, 2 y 3. Entonces vamos a poner que la señal va a ser la que va a estar representada con color verde. Entonces vamos a tener esto. Que podemos ir teniendo acá. Bueno, entonces tenemos esta señal que va a ser x de t. Y lo que queremos nosotros es que lleguemos a esta expresión de decir 4/3 de t más 1, por ejemplo. Bueno, comencemos con el más 1. ¿Qué sucede en el caso del más 1? Va a haber un corrimiento en la gráfica. ¿En dónde? ¿En X o en Y? En X. ¿Y hacia dónde nos vamos a correr? Hacia atrás, ¿Hacia la izquierda o derecha? izquierda. Entonces nos vamos a correr una unidad. Y eso es lo que vamos a ir haciendo acá. Nos vamos a ir corriendo una unidad. Entonces esta nueva expresión sería el t más 1 que podríamos ir teniendo acá. Ahora, viendo esta nueva función, para ir buscando la otra parte que podemos ir teniendo aquí, este es el desplazamiento. Esto prácticamente es el desplazamiento. Ahorita lo que vamos a hacer es el escalamiento. Como nosotros vamos a tener que multiplicar por 4/3 a t, lo que va a suceder prácticamente es que los valores de x se van a dividir por entre 4/3. Entonces, por ejemplo, miremos acá. Aquí llegamos a menos 3. Entonces, dividamos. ¿Cuánto es menos 3
menos 3 dividido 4/3. ¿Cuánto nos queda? Vamos a ir cambiando uno de los valores acá. ¿Cuánto nos quedaría? Menos 2.25. Dejémoslo en fracción. Menos 9/4. Menos 9/4. Ahora aquí este era menos 1. Menos 1 dividido 4/3. Menos 3/4. Menos 3/4. Por ejemplo, aquí, perdón, este era menos 12. Por favor, el menos 3/4 lo vamos a ir colocando acá. Sí, sí. Entonces, en este caso, el 2 menos 2 dividido 4/3 es, perdone, Menos 3/2. menos 3/2. Acá, en el caso de 1, sería 3/4 positivo. Y en el caso de 2, sería 3/2. Y así sería en la parte del escalamiento. ¿Estamos? ¿Estamos Sí. claros con esto? Bueno, entonces ahora les va a competir a ustedes hacer la siguiente gráfica. Entonces vamos a colocar una gráfica donde vamos a tener los siguientes valores. 1, 2, 3, menos 4. Aquí 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a tener nuestra función. Pero vamos a ponerlo con otro color, con color azul. Aquí vamos a tener esta parte. Y esta sería la señal que tendríamos. Esta sería la función que tendríamos en este caso. Vamos a decirle que esto es x de t. Entonces nosotros lo que queremos es que llegue a ser x es equivalente a 1/2 de t más 4. Entonces vamos a dar un tiempito para que ustedes lo hagan. Vamos a dejar pausa.